La semana anterior, la Contraloría General del Estado notificó con cierta predeterminación de responsabilidades al prefecto, viceprefecto y miembros del gobierno provincial de Pastaza sobre un aparente nepotismo que se habría suscitado al interior de esta entidad seccional. Al respecto, para tratar sobre este tema, en su calidad de fiscalizador de la República y en su calidad de asambleísta por la provincia de Pastaza, amigos televidentes, en esta noche el ingeniero Germán Ledesma. La predeterminación de responsabilidades sobre nepotismo, ¿qué es lo que significa realmente ya dentro del ámbito legal? Buenas noches, Germán, bienvenido. Faustino, inmensamente agradecido por este espacio y a los dueños del canal, a don Luis, inmensamente agradecido por la posibilidad que tenemos de estructurar esta entrevista. Primeramente quisiera que el pueblo de Pastaza identifique qué significa el nepotismo. El nepotismo no es otra cosa que un acto en la administración pública que vulnera el principio de igualdad. Ninguna persona que haya sido elegido autoridad puede arrogarse el derecho de nombrar a sus familiares o a sus parientes porque es autoridad, porque se violenta el principio de igualdad. Todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas posibilidades de ejercer un cargo. Ninguna influencia de autoridad va a acoger que una persona se le tome por pariente, político o consanguíneo que sea y pueda llegar a ese espacio de poder. Eso es lo que violentó. Entonces, hay clarísimo un abuso de poder en esto, ¿sí?, que ha beneficiado a ciertos parientes. Después de eso, este proceso no es algo nuevo. Precisamente esa es la inquietud. Para llegar a esta predeterminación de responsabilidades, de acuerdo al debido proceso, debe haber pasado por diferentes instancias. En primer lugar, bueno, desde el inicio de la presentación de la denuncia, ¿quién lo formuló? El suceso se dio a septiembre del 2009. Ahí se dio el nombramiento del señor secretario general de ese momento, que era el licenciado Rómulo Jurado, que es hermano de la consejera que por disposición de la Constitución pasaron a ser la alcaldesa del Cantón Mera, consejera, nombraron al hermano. Este es el primer punto. El señor prefecto no tenía ninguna obligación de ponerlo en consideración al consejo para que le nombre. ¿Dentro de la terna? No, el consejo no tenía por qué nombrar al familiar, en este caso de la consejera. Sí, lo dice claramente en la comunicación, en una de las notificaciones que se hizo a uno de los involucrados en esto. Dice claramente que el prefecto, aquí tenemos el documento de la notificación, no estaba en la obligación de ponerlo a consideración del consejo. Él podía nombrarlo por su riesgo y cuenta. Sin embargo, involucró a los alcaldes y a los presidentes de las juntas parroquiales, que eran en su momento consejeros, los involucró en esto y él, como dicen vulgarmente, se lavó las manos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabían que era un acto reñido con la ley, era ilegítimo el nombramiento de un hermano de una consejera. Después de eso, cuando ya se apareció la denuncia... ¿Presentada por quién? Presentada por el compañero Pablo Robalino, el doctor Pablo Robalino, ¿sí?, concejal del Cantón Mera. ¿Por qué? Porque él estaba en la obligación de fiscalizar los actos de la alcaldesa. De su municipio, en este caso del Cantón Mera. Entonces, ahí está una gran deficiencia que tiene ahora el Consejo Provincial, de que al interior, siendo todos ordenadores de gasto, nadie va a querer fiscalizar. ¿Por qué se van a complicar? La ley dice que ellos serán consejeros, los alcaldes o sus delegados. Ahora la pregunta es, ¿por qué los alcaldes no nombraron a los delegados? Para que no se compliquen ellos, podrían haber nombrado del cuerpo colegiado de los concejales un delegado. Sin embargo, el prefecto terminó votándoles el problema, ¿sí?, a los alcaldes. Y es por eso que ahora los alcaldes, a excepción de la licenciada Miriam Jurado, ¿sí?, a excepción de ella, todos están notificados con una predeterminación de destitución del cargo y multa. Ahora, en sí, ¿cuál es el fundamento del proceso de la Contraloría? Después de eso, el señor Rómulo Jurado presenta su renuncia porque la presión fue tal, a tal punto que se pidió un examen especial de eso, y se le contrata como asesor número 2, ganando alrededor de $2.800.
Pasa eso, se dan cuenta que es un problema también porque en realidad la Contraloría les decía que no. Se fueron a la Procuraduría General del Estado para que la Procuraduría General del Estado sea aquella que les avalice el nombramiento. La Procuraduría les dice, no es posible, hay nepotismo. Insisten a la Procuraduría General del Estado, ¿sí? Insisten en la petición de que resuelva y la Procuraduría les dice por segunda vez, señores, no insistan, no se puede contratar. Después de eso, se coge, se le hace renunciar y pasa el señor Rómulo Jurado a trabajar en el patronato, que está a cargo y dirigido por la esposa del señor prefecto, que eso es otra de las cosas que habrá que observar en su momento. Si es que fue o no fue legal esa contratación ahí, porque asumen que el patronato es independiente, pero si es independiente pero recibe plata del Consejo Provincial, eso es auditable, primero. Ya. Después de eso, cuando ya se dieron cuenta que era imposible sostener, fueron a hacer un amparo constitucional y se desestima ese amparo constitucional por parte de un juez de la niñez aquí. Entonces queda comprobado que el acto de nepotismo existió en ese respecto, que es lo que le concierne al Consejo. También el examen de la Contraloría indica que el prefecto contrató a los parientes de su mujer, a su cuñado, que tiene una relación de afinidad en segundo grado. Y también el viceprefecto se hizo, en la relación que tenía, cogió y tiene un yerno que fue contratado. Eso es lo que ha estado pasando en el Consejo Provincial. No es que es un asunto político. Desde el 2009 a la fecha han pasado mucho tiempo. ¿Y por qué recientemente sale a la luz pública esta notificación de predeterminación de responsabilidad? Yo creo que... ¿Es el plazo prudente que la Contraloría se tomó realmente para realizar con el debido proceso? Yo creo que sale a la luz pública porque llegamos otras autoridades a estas posiciones. Llegamos otras personas con otra visión, con otra prestancia, con otro interés y con otra convicción. Porque si hubiera sido que otra vez se elegía parte de la línea política que estos señores han estado acostumbrados a manipular, esto nunca hubiera salido. Tanto así que se corría el riesgo. Se pidió el examen de nepotismo, se inició el examen de nepotismo el 20 de julio del 2012, cuando la petición estuvo mucho más antes, fue en el 2011. Pero ¿qué pasa? Que desde la delegación provincial se le dio vueltas y vueltas y vueltas a tal punto que el denunciante, que es nuestro compañero del partido de la lista 8, el doctor Pablo Robalino, fue y entregó su denuncia en Quito y ahí se inició el trámite, porque la que presentó aquí, en el Puyo, la terminaron ocultándola. Ahora, bajo la dirigencia del antiguo delegado. De lo que voy escuchando, aparentemente la Contraloría Delegación Pastaza entonces también tendría algo que ver en la demora para la evacuación de este proceso, de este trámite. Ahora no, pero cuando era el otro asambleísta el que protegía este tipo de cosas y que ahora es funcionario del Consejo Provincial, el abogado Henry Cuji, a ese tiempo sí la Contraloría tenía toda la parsimonía del caso. En este caso el asambleísta Germán Ledesma pedirá explicaciones respecto a este accionar entonces de la Contraloría en Pastaza. Apenas me posesioné, fui y le pedí explicaciones a la Contraloría. Por eso inclusive tengo un documento en el que se demuestra que el tesorero de campaña, sí, de la lista 61 en la elección del señor Jaime Guevara en su reelección en el 2009, es el auditor interno ahora del Consejo Provincial. El director financiero del Consejo Provincial es ex empleado de la Contraloría. El director jurídico del Consejo Provincial, ex empleado de la Contraloría. Así se protegieron. Y yo he repetido algunas veces ya en este set de televisión, la propia mujer del ex delegado de la Contraloría fue candidata con el señor Henry Cuji. O sea, aquí hemos logrado evidenciar de cómo esta telaraña de intereses políticos
han sometido y aplacado las exigencias sociales del pueblo de Pastaza en búsqueda de la transparencia en todos los actos administrativos. Ahora, el señor prefecto, con el derecho constitucional que le asiste para su defensa, en declaraciones vertidas hoy a través de su acostumbrada rueda de prensa, ha señalado que se estarían emitiendo muchas especulaciones sobre este ámbito, que se ha politizado, se ha dicho textualmente, este caso, y que con ello se estaría pretendiendo inclusive denigrar a autoridades públicas locales. ¿Es eso lo que pretende el asambleísta fiscalizador Germán Ledesma realmente? Bueno, ese cuento ya no le cree nadie al señor prefecto, el cuento de que es víctima, porque es experto en hacerse víctima. Lo único que yo le voy a decir, puntualizar, yo soy un funcionario elegido por el pueblo de Pastaza, un funcionario público, y elegido en una campaña electoral que tiene como matiz la política. El señor Jaime Guevara es un político, y sus actos son políticos. No pueden venir a decir ahora que no tienen que ver nada con la política. Claro que es un acto político esto, pues. Por supuesto, pero es un acto político en función de cumplir mis obligaciones y atribuciones. No es un acto político en la pugna del poder, que es muy diferente. No es que nos estamos peleando la prefectura. Para mí, le vamos a ganar las elecciones y le va a ganar cualquier ciudadano de Pastaza, porque de hecho la posición política que ha tenido este señor, degradante, decadente, llena de amarres, de sometimientos, es caduca ya y nadie le cree. Por supuesto que es un acto político, de responsabilidad política. Esto no es en su momento una especie de pugna por quitarle el puesto. Tampoco es una persecución, que en algún momento igualmente se había referido en esos términos. Persecución para nada. Este señor, cuando yo fui consejero, le cogió y le hizo una nota de agradecimiento a aquel individuo que me agredió en la calle. Ni ahí les he dicho yo que ha sido una persecución política. Si yo no tengo nada en contra del señor prefecto, lo que sí estoy en contra es de esa forma mentirosa con la que trata de convencerle al pueblo de Pastaza. Y tiene todo el derecho a apelar, pero lo que sí no tiene derecho es a estar en el puesto mientras apela, que eso es diferente. Este proceso continuará, se ha dicho, hay 30 días de plazo para presentar las descargas y luego, de ser el caso, igualmente subiría en una siguiente instancia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Si tú me permites explicar esto. Brevemente, sí, se nos acaba. Es necesarísimo. Después de que le dan 30 días para que justifique lo que en este caso es injustificable, la Contraloría tiene 60 días para hacer su último informe, que significa determinar ya en firme lo que la Contraloría establezca, que en este caso será la ratificación de la predeterminación, porque así suele suceder. Después de que pase eso, el señor como tal queda destituido por la Contraloría y tiene una última instancia, que son 15 días de ir a apelar a la Corte Constitucional si es que se han violentado sus derechos constitucionales. La Contraloría le puede decir, la Corte Constitucional le va a decir, ¿se violentaron sí o se violentaron no? En ese tiempo tiene él la prerrogativa de ser autoridad. No puede ir a apelar al contencioso administrativo, estando en funciones, esperar que le den la razón. Hay una cosa muy simple, él puede apelar al contencioso administrativo, pero en ningún momento dice que él tiene que estar en el puesto para apelar, porque es como este caso. Hay un funcionario público que le destituyen por dolo, por cohecho, por cualquier cosa, y le destituyen del puesto. Él puede ir a apelar al contencioso administrativo. Lo que no puede hacer es estar en el puesto mientras la apelación dura, porque hay dos escenarios. El primero, a que tenga la razón, y ahí tiene él todo el derecho de reclamar sus derechos civiles y enjuiciar al que le haya destituido. Y el segundo escenario es que no tenga la razón y la apelación llega un momento que le diga, usted está equivocado, usted fue bien despedido. Entonces, ¿por qué ese funcionario iba a estar 2 o 3 años en funciones cuando en el fondo había cometido una ilegalidad? Entonces puede apelar las veces que quiera, lo que sí no podrá ser prefecto mientras apele. Eso que quede claro al pueblo de Pastaza. Y una vez que un funcionario ha sido destituido,
no puede durante 2 años hacer ejercicio de sus derechos para buscar ser un funcionario público. Derechos políticos. Y no puede en su momento regresar a la institución donde fue destituido. Eso queda claro. Y lo que más pena me da de todo este evento es que el señor prefecto vinculó a sus amigos y aliados que nunca le han dicho no, que fueron los consejeros que son alcaldes, les vinculó y les terminó metiendo en tremendo problema.